a todos y gracias por asistir. Hoy abordaremos un tema peculiar. ¿Sabían ustedes que los nazis utilizaban el arte como medio propagandístico? Es un tema que casi ha caído en el olvido. Mucha gente focaliza la Segunda Guerra Mundial como la contienda militar más grande hasta la fecha y lo relacionan con célebres batallas, incluso con películas muy famosas del género bélico. Pero aquí es donde surgen las tres grandes preguntas. ¿Cómo gestionaba la Alemania nazi el uso de la propaganda? ¿En qué se basaba exactamente? ¿Era útil utilizar el arte para difundir una ideología? Pues acompáñenme en este breve viaje por el pasado y descubran uno de los mejores secretos del Tercer Reich alemán. Comencemos pues con un vídeo introductorio que me gustaría compartir con ustedes. Un vídeo para introducir este tema que trata sobre la exposición que se hizo de arte en Múnich en 1937. Así que... Comienzo a comentar un poco sobre este vídeo. Y bien, bueno, pues eran imágenes de la exposición en Múnich del 37. Hay que destacar en primer lugar que en alguna imagen ha salido, Luis Miguel, propaganda para convencer, ocultar y engañar, un aspecto importante a destacar, pero lo más importante es que acudió Hitler acompañado de Goebbels, que era el ministro de propaganda, y eso es importante. Lo primero que hay que destacar es la disposición que tenían las obras de arte. Pues todos sabemos, hablando actualmente del siglo XXI, cuando vamos a un museo nos encontramos los cuadros perfectamente organizados por salas, y bien, ellos con el arte generado lo hicieron todo de forma caótica, pues así querían representarlo. ¿Qué temáticas utilizaban? Pues una primera, a todas las obras que degeneraban su religión, una sección también para el arte hecho por los judíos, pues ellos eran completamente antisemitas, y otra con lo que consideran un insulto a la mujer y al trabajo, tanto de mujer como de hombres en Alemania. Destacar una sala curiosa que se dedicó, denominada la Sala de la Locura, en la que había expuesta enfermos psiquiátricos en hospitales. El mismísimo Adolf Ziegler, que acudió como expositor de esa obra, hizo la siguiente afirmación: vemos alrededor de nosotros los engendros de la locura, del descaro, de la incompetencia y la degeneración. Esta exposición fue considerada como el más perverso rechazo del arte moderno, vanguardista, contemporáneo del siglo XX, una muestra del antisemitismo y purificación de la sociedad alemana.
Durante el Tercer Reich, los nazis utilizaron el arte para hacer propaganda, como ya ustedes van observando con este vídeo introductorio. ¿En qué pilares se basaban? Pues eran el clasicismo y el realismo heroico. El arte moderno estaba completamente censurado y tachado, odio antisemita y considerado como arte degenerado, como en la exposición que hemos podido observar. Además, aquí hay que destacar una curiosidad, y es que en otros estados totalitarios, como por ejemplo durante el franquismo en España o el fascismo de Mussolini, no había tanta censura como lo hicieron los nazis. Los nazis era completamente censura. ¿Qué exaltaban los nazis con sus obras? Pues los pilares y los valores en los que se sustentaba el nacionalsocialismo: la raza aria, el amor a la patria, la pureza racial, el nordicismo, que si alguien no sabe el nordicismo, rasgos físicos a los que ellos querían parecerse de los nórdicos: rubios, ojos azules, facciones perfectas, nariz completamente perfecta. Mediante la cultura y el arte abrieron una vía de comunicación y convicción de la opinión pública. Además, hay que destacar otra curiosidad, y es que en 1933 se crea la Cámara de Cultura, un edificio curioso, soberbio, con carácter neoclásico, que mostraba el poder del Reich alemán. Además, en el pórtico, una placa mostraba la siguiente frase: el arte es una noble visión que implica fanatismo. En ella se integraban la mayoría de artistas que solo tras pasar el filtro ideológico y racial del nacionalsocialismo y del Reich alemán se les permitiría trabajar. En septiembre de 1944, el Ministerio de Instrucción Pública y Propaganda preparó una lista, otro dato curioso, una lista con autores cruciales y considerados los mejores artistas para el régimen nazi, compuesta por pintores, escultores, arquitectos, músicos, cineastas, todo tipo de artistas muy próximos y vinculados a la ideología nazi. ¿Cuáles eran los temas principales? Pues el movimiento juvenil, como todos sabrán, las juventudes hitlerianas, exaltación de la familia perfecta, la naturaleza, concentraciones en masas, educación heroica, el cuerpo sano y perfectamente hecho, el poder militar y siempre la figura de su líder, el Führer. Decía así un autor, Agustín Mancebo, de muchas obras y estudios, doctorado en Historia del Arte y también profesor de la universidad, pues afirmaba así: el arte durante el nacionalsocialismo fue medido, sopesado y elaborado según los preceptos de sus dirigentes y alcanzó la categoría de oficialidad. Tras esta introducción voy a compartir con todos ustedes una exposición, porque vamos ya a desglosar qué tipos de arte, ¿no? Que eran la escultura, los principales: escultura, la pintura y el cartelismo. Estoy también leyendo los comentarios. Sí, la verdad que era un arte perverso, que lo único que querían hacer era influenciar a las masas y ocultar el genocidio. La gente en ese momento, como bien ha puesto también Luis Miguel, no sabía lo que iba a ocurrir. Cuando gana las elecciones Hitler en el 36, evidentemente no iba contra la población que voy a matar a millones de personas, ni el sentimiento antisemita, sino que lo que quería transmitir el mensaje de que los judíos, hablando del antisemitismo, que los judíos son los culpables de nuestros males. Les culpaban también de los castigos impuestos por Francia al Tratado de Versalles, otro gran enemigo de la Alemania nazi, Francia, por las gravísimas condiciones impuestas en el Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial, que Hitler sería lo primero que violaría para poder él ganar las elecciones. Nos adentramos en la escultura. ¿Cuál era la intención que tenían los nazis? En primer lugar, pues era reflejar la grandeza y la pureza del pueblo alemán. ¿Cómo la definían ellos? Como la arquitectura del poder. Su intención respondía a la necesidad de perpetuar para la posteridad la omnipotencia, pero no solo del régimen, sino también de la figura de Hitler. La escultura, como medio propagandístico, tenía una diferencia con la pintura que más tarde comentaremos, y es que la escultura consiguió calar más en la influencia de las masas y la opinión pública que la pintura. ¿Por qué? Porque la escultura se exhibía en todos los sitios públicos. La escultura, ¿por qué se caracterizaba? ¿En qué se basaban? Bien, solían esculpir en bronce, en piedra o en cobre. Se caracterizaba por las raíces grecorromanas, que era lo que le gustaba al Führer, ¿no? Reminiscencia además de un arte perdido en el siglo XX, un arte que ya era perdido, antiguo, y que ellos consideraban necesario rescatar frente a la decadencia que para ellos consideraba el arte contemporáneo, vanguardista, modernista o arte semita. Otro elemento que destacarán en sus esculturas, pues la cuestión racial también, ¿no? Reflejar también el nacimiento del nuevo hombre, del superhombre, el hombre perfecto, idealizado, la pureza racial de la raza que ellos consideraban
aria, ¿no? Con unas connotaciones idealizadas y siempre sujetas a su ideología política, al nacionalsocialismo, valores de obediencia, de disciplina, de valor y fuerza, que ellos era lo que defendían. La primera obra que tenemos aquí es un escultor muy conocido de la época llamado Arno Breker y su escultura con la Force. Esta escultura cumple claramente los requisitos que yo ya acabo de contar, ¿no? El superhombre, rasgos perfectos, de nordicismo, de pureza racial, aria, un hombre sano, fuerte, la idealización del superhombre. La siguiente obra es un busto, uno de los varios, porque se hicieron varios, también elaborado por Arno Breker, del líder Adolf Hitler también. En muchos de ellos, además, esto es una curiosidad, que después de la guerra muchos bustos se los llevaron a Argentina y se los quedaron los norteamericanos. Esta es otra escultura de Arno Breker y es importante porque fue su proyecto con el que consiguió embaucar a Hitler. Desde el momento en que mostró esta escultura, consiguió posicionarse bien dentro del Reich, y así se titula la escultura El portador de la antorcha y portador de la espada. Otro escultor también conocido, y la verdad que nada tenía que ver con Arno Breker, es Fritz Kohl. Esta es la primera escultura, que se llama La balsa de Isar, se hizo enfrente de un río que hay en Alemania que se llama Isar. Pero es más interesante aquí destacar un poco lo que le pasó al escultor Fritz Kohl, y es que le consideraban como un escultor muy conformista y que no cumplía los requisitos del régimen, que esculpía en conforme a la ideología marxista y soviética, y una curiosidad fue que lo querían llevar al campo de concentración de Dachau porque le denunciaron y bueno, fue interrogado unos días por la Gestapo, al final consiguió salir en libertad y algunas de sus esculturas pues se exhibieron durante la época. Veamos aquí que se puede ver el grado de censura que había. Esta escultura, que la verdad que es de las más duras, también hecha por Fritz Kohl, que se titula Infierno. Esta la hizo con posterioridad y es una escultura, como pueden ver, pues de las memorias de las víctimas de Auschwitz. Bien. Otra escultura también de Kohl es la del minero. Esta representa pues el trabajador alemán, ¿no? Del día a día, el sudor de los alemanes, de los trabajadores, ¿no? Conformista, no cumple con los requisitos, como he mencionado previamente, de las otras esculturas de pureza racial, no, porque ahí está reflejando a un hombre que podríamos decir normal y corriente, un trabajador, ¿no? Que no era lo que Adolf Hitler quería transmitir a la sociedad. La pintura fue el segundo elemento propagandístico dentro del arte que emplearon los nazis. ¿Qué temática empleaban los nazis en la pintura? Pues un poco parecido a la escultura. Ensalzaban siempre el ideal de familia perfecta, la idealización del hombre y la mujer bajo la concepción racial, paisajes rurales, la naturaleza, una naturaleza siempre idílica, bajo los postulados de la frase Blut und Wuden, que significa sangre y sueldo, y eran pues, sus principios ideológicos y políticos ligados al nacionalsocialismo. También cabe destacar que la pintura no consiguió calar tanto como lo hizo la escultura. ¿Por qué? Porque la pintura no eran expuestas las obras pictóricas en las calles, sino que la pintura iba dirigida a un público más privado, más elitista, en las casas privadas, en galerías privadas de la gente. No todo el mundo tenía acceso, pero también fue elemento propagandístico e influenció a las masas. Otro aspecto que cabe destacar dentro de la pintura es la asociada a la conocida, que seguramente ustedes conocerán, la teoría del Lebensraum, que significa el espacio vital. Y ellos eso era lo que querían representar unido a los paisajes de la naturaleza y al ideal de familia. Otro aspecto también que solían destacar era la lucha que tenía tanto el hombre como la mujer. Pues la lucha que tenía el hombre era la lucha por la patria, por el pueblo, mientras que la mujer luchaba por la familia. Normalmente se solía mostrar a la mujer como ama de casa, vinculada a las tareas del hogar, a la fecundidad y maternidad, ¿no? Para criar a la familia y a los hijos, un pilar que era fundamental dentro del Reich. Y por último y por supuesto, en muchísimas de las obras pictóricas siempre se destacaba al líder de la patria, a Adolf Hitler, como un héroe de carácter divino, con una fuerte personalidad, normalmente con su mejor cara, carismática, amable, sonriente, como si fuese un salvador, evidentemente, para calar en la sociedad. Este primer pintor, Adolf Wiesel, y su cuadro Familia Campesina. Este cuadro es importante a destacar porque si pueden ustedes observar, el único personaje que está mirando al espectador es el niño pequeño. Y el niño es símbolo del futuro, aparece una familia perfecta, sobrepuesta de un paisaje natural idílico, los niños la niña junto a su madre, que la madre refleja también el hogar, la fecundidad, la maternidad, todos esos valores que ya acabo de comentar
previamente. Esta es otra obra también de Wiesel que sigue la misma línea que la anterior, familia perfecta alemana con los valores de nordicismo, de pureza racial, aria. Otro pintor de la época importante era Wolfgang Willrich y su obra, primera obra, Perfil nórdico. Bueno, es que esta obra además es un retrato, un calco de lo que Hitler denominaba la pureza racial y los rasgos. Aquí lo que destaca es los rasgos faciales y físicos del personaje pintado, ¿no? Ojos azules, cara con una forma perfecta. Este cuadro es importante también de Wolfgang porque representa otro de los pilares del Reich alemán, ¿no? Que es el ejército, el poderío militar, y en este caso a un personaje importante, a Bruno Brauer, coronel de paracaidistas que fue galardonado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Importante cuadro también a destacar que sigue con los pilares del nacionalsocialismo. El siguiente cuadro, el siguiente pintor es Paul Matthias Padua con Der Führer Spritz, que significa el guía habla. Aquí lo importante no es la familia idílica ni ningún fondo de naturaleza idílica, sino que aquí lo más importante a destacar del cuadro es el sobrecuadro que hay de fondo en la pared de la casa, en el que aparece, si ustedes se pueden fijar, Adolf Hitler, su líder. Y este cuadro muy importante también, el abanderado de Hubert Latzinger, que representa la figura del líder Adolf Hitler, y es peculiar porque aparece Hitler con un traje de la Edad Media metalizado, sosteniendo la bandera y a caballo. Aquí refleja completamente los valores clasicistas de heroicismo, realismo heroico, como pintado como si fuese un héroe medieval de la Edad Media, porque en el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, ningún soldado iba vestido con un traje de la Edad Media. El cartelismo es el último medio propagandístico y es importante hablar del cartelismo. ¿Por qué? Porque fue el medio propagandístico que más caló e influenció en la sociedad durante el Tercer Reich. ¿Cuál era el principal objetivo del régimen nazi con el cartel político? Pues atraer e influenciar a todos los grupos sociales. Otro aspecto a destacar era la estética en los carteles, normalmente siempre compuestos de texto e imagen, porque hay que saber que un cartel, si no tiene texto, no es cartel, tiene que tener texto e imagen. La estética de los carteles. En muchos de los carteles solía aparecer el Führer con su cara más sonriente y más amable, visto por la sociedad como un salvador, como un enviado de Dios para salvar a la patria. Un dato curioso de Hitler era que siempre se rodeado de niños. ¿Por qué? Pues porque, como todos sabemos, el sector infantil y juvenil es el grupo más vulnerable y convincente de la sociedad. Pues el Führer se valió de eso también para influenciar a las masas. Y me gustaría compartir con ustedes unos breves segundos del tráiler, un trozo del tráiler de una película que se titula El hundimiento, que no sé si ustedes habrán visto, que trata del final de la guerra. Y me parecía curioso compartir esos segundos de la película en los que ya han entrado los soviéticos en Berlín y niños de 13 o 14 años les llega ya un hombre mayor y les dice: oye, que ya ha acabado la guerra, que han entrado los rusos, que nos van a matar. Y los niños trajeados con su traje de las juventudes hitlerianas, siguiendo, luchando y diciendo que no se van a ir hasta que todavía se puede ganar la victoria y que ellos por su Führer se quedan hasta el final, estando ya Hitler en el búnker a punto de suicidarse junto con Goebbels y su familia. La guerra se acabó. ¿Por qué quieres seguir viviendo? Creo que se ve claramente reflejado cómo los soviéticos entran en la ciudad y niños que son niños. O sea, es que es sorprendente que todos conozcamos hoy a Hitler como un genocida, pero niños de 13 años decían: no, que nosotros nos quedamos aquí, que vamos a seguir luchando hasta el final, aunque están ahí los rusos enfrente disparándonos con metralletas. Pues resulta muy curioso. Y tras ver la principal temática del cartelismo, paso a hacer un breve repaso, ¿no?, de algunos de los carteles, porque la verdad que Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y durante el Reich alemán estaba
completamente las calles empapeladas, completamente. Por eso influenciaban tanto a las masas, porque la gente salía de sus casas y lo que veía era carteles del Führer y Alemania invade Polonia, estamos ganando la guerra. Aún así, cuando la estaban perdiendo, ellos seguían manipulando y mintiendo. Alemania gana la guerra, el Führer, victoria, galardonado, las juventudes hitlerianas, alístate, apúntate, judíos no, por reflejar dos carteles, como ya he comentado, el sector juvenil era el más influenciable e importante para el régimen. Más carteles, el Führer, otra vez aparece la esvástica, dato curioso, un cartel de la familia ideal alemana, se parece a las obras pictóricas que hemos mencionado previamente. Más carteles, es además el cartel de la derecha que aparece en la derecha, un panfleto de las elecciones del 36 cuando ganó Hitler con más de 1 millón de votos. El cartel de la izquierda es muy peculiar porque ponen a un judío detrás de como si fuesen unas cortinas con la bandera de los aliados, de los soviéticos, de Reino Unido y de los estadounidenses. Y ponen a un judío detrás, peculiar. Y el de la derecha, pues el mítico trabajador alemán fuerte, sano, por encima de los pequeños judíos que hay por debajo, ¿no? Que ellos así lo consideraban. No sé si ustedes se han fijado que en todo análisis pues hay un dato curioso. Pues aquí, en todos estos medios propagandísticos, hay algo que se reitera todo el rato y es el símbolo de la bandera, de la esvástica. Si nosotros a día de hoy nos ponen una esvástica enfrente, lo más probable es que pensemos, esvástica, Adolf Hitler. Pero en aquel momento no era así. En aquel momento esa esvástica iba vinculada a una ideología, a unos valores, a unos principios. La gente se lo creía, la gente confiaba en él. Entonces eso es un aspecto muy curioso, que la bandera siempre aparecía en carteles, en obras de pintura, en esculturas, en el cine, en todas las puertas de museos, de galerías, de ministerio, en cualquier lado, en el transporte público, siempre la esvástica, siempre la bandera. Tras esta última opinión, pues si ustedes quieren hacer alguna pregunta, voy a leer también sus comentarios que han comentado aquí. Bueno, sí, algunos eran de cobre, Alfonso, con respecto a las esculturas, pero también había piedra y había bronce. Sí, la verdad que es muy impactante, sobre todo la obra que he puesto, la de Infierno, pues es muy impactante porque, bueno, pues reflejan por un lado al superhombre fuerte y de repente sale un hombre escuálido y anoréxico, que para ellos era lo que era eso, una persona, solo por ser judía. Pues es bastante impactante, la verdad. Es muy triste. Es muy triste pensarlo a día de hoy, sí, pero en ese momento ellos no lo ensalzaban ni relacionaban la figura de Hitler ni con tristeza ni con genocidio. Para ellos era como el héroe, como el salvador. Por supuesto que la anestesiaba a Luis Miguel porque había censura completamente y todo lo que fuese en contra de su ideología estaba completamente prohibida, perseguida por la Gestapo, las SS y las SA y completamente condenada a cárcel, a campos de concentración y por supuesto también a muerte. El arte moderno es que para ellos iba en contra de sus pilares. Como ya he mencionado previamente, sus pilares eran el clasicismo y el realismo heroico y ellos consideraban, como lo que he dicho, arte degenerado, el modernismo, el vanguardismo y el arte contemporáneo lo consideraban como arte degenerado, que completamente era perverso para su cultura y que iba en contra completamente de sus valores. No creían en ese arte, por lo tanto no lo iban a difundir porque no creían y tampoco lo consideraban ningún medio para influenciar y manipular a la opinión pública. Era completamente lo opuesto al Reich alemán. Si estás en la Cámara de Cultura no podías crear arte porque, como también ya he mencionado antes, debías de estar inscrito en la Cámara de Cultura y además pasar el filtro de la ideología cumpliendo una serie de requisitos que estaban controlados pues por el Reich alemán, y que si no, no podías ni ser artista, ni comprar material, ni ningún... Así es, o sea, la censura era como lo principal, ¿no? O sea, era engaño, porque engañaron a la población, manipulación, porque todo lo que he contado era plena manipulación de convencer de algo que es mentira, porque fue mentira, porque luego hicieron todo lo contrario. Entonces, pues todo estaba censurado. Esta webinar pues ya llega a su fin, espero que les haya gustado y muchas gracias por asistir.